Me desperté en el momento en que el tren de aterrizaje del avión golpeó la pista. Miré por el ojo de buey. Altos ventisqueros se extendían a lo largo de la pista. Parecía que el avión iba a golpearlos con el ala. Pero no lo hizo. El avión se acercó a la terminal y se detuvo a la espera de la pasarela. La gente empezó a reunirse lentamente. Las tapas de los portaequipajes se cerraron de golpe y la ropa crujió. Saqué mi maleta y seguí a mi vecino hasta la salida. Me despedí de la azafata y caminé por el pasillo poco iluminado. No llevaba equipaje, así que me dirigí directamente a un pequeño café situado bajo el tejado de la terminal del aeropuerto. Buenos días. ¿Qué le sirvo? La torturada camarera se acercó e intentó dedicarme una sonrisa amable, pero no se le daba muy bien. Una taza de café y 100 gramos de brandy, por favor. Era por la mañana temprano y no había nadie más en la cafetería excepto yo. Después de pedir, fui al servicio. Me miré en el espejo y me pasé la mano por la cara. Mis dedos se aferraron a la barba incipiente de 3 días. Un ligero aspecto sin afeitar, pensé, y me sentí satisfecho conmigo mismo. Me lavé las manos, las sequé en el secador y volví al salón. Bebí lentamente mi coñac, me tomé el café y tras pagarlo fui en busca de una parada de taxis. Había casi 200 kilómetros hasta mi ciudad y, para no aburrirme en el camino, compré una botella de whisky y agua mineral en un café. Cuando llegué en coche a mi ciudad, ya estaba cubriendo las aceras y el pavimento con sus copos. Al entrar, miré el reloj. Las 8 de la tarde. Me tomé mi tiempo y subí a mi piso. Bueno, ya estoy en casa. Cuando intenté abrir la puerta, estaba claro que habían cambiado la cerradura. Pulsé el botón del timbre. Tardé mucho en abrir la puerta, aunque se oía música en el piso. Finalmente, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió. ¿Qué es lo que quiere?, me preguntó un hombre con el ceño fruncido, camisa desabrochada y pantalones arrugados. Reduje un poco la marcha, porque esperaba ver a una madre desconsolada, no a un desconocido. Enrique, ¿quién está ahí? La voz de su madre llegó desde el fondo del piso. Póngame con Mónica Sánchez. Aún no me había dado cuenta de la situación e intentaba pasar desapercibido. Se ha ido. El desconocido apretó los dientes e intentó cerrar la puerta. Pero conseguí apartar el pie. ¿No es esa su voz? La descarada insolencia del hombre me hizo hervir. ¿Quién es usted? El hombre se abalanzó sobre mí amenazadoramente, intentando apartarme de la puerta. El caballo del abrigo. No le di lo suficientemente fuerte en el hígado. El hombre gruñó y empezó a deslizarse por la pared. En ese momento, una joven bien peinada, mi madre, salió de las entrañas del piso. Enrique, ¿qué pasa? Sin mirarme, corrió hacia el hombre que se retorcía. ¿Se encuentra mal? Mamá, ¿quién es y qué está pasando aquí? Para ser honesto, me sorprendió el comportamiento de mi madre. Acaba de enterrar a su marido, mi padre. Ella no me dijo la fecha del funeral a tiempo, y ahora ella está bombeando un poco de Enrique. ¿Nacho? ¿De dónde eres?, susurró, acunando la cabeza de Enrique contra su pecho. Quería decir camello. Pero no lo dije. Tía Aurora me llamó y me dijo que papá había muerto. Por desgracia, llamó demasiado tarde y no pude ir al funeral. Una cosa que no entiendo es por qué no me contaste lo de la muerte de papá. Empezaba a adivinar por qué mi madre no me lo había dicho. Y la palabra clave en esa suposición era Enrique. Mi madre guardó silencio, probablemente pensando en alguna razón, y Enrique empezó a recobrar lentamente el sentido. Se levantó groggy, y con un grito «mataré a ese cabrón», se abalanzó sobre mí. Hay una categoría de gente que no lo consigue a la primera. Madre no tuvo tiempo de decir nada, cuando la mandíbula de su amante se encontró con mi puño. Esta vez golpeó más fuerte.
Enrique, que había golpeado mi puño con todas sus fuerzas, se quedó inmóvil un instante, y luego agitó los brazos y se desplomó de espaldas, golpeándose la cabeza con fuerza contra el suelo. Se hizo un silencio tenso en el piso. Mi madre me miró horrorizada, tapándose la boca con la palma de la mano. Bien, mientras no gritara. ¿Quién demonios es este Pretzel? ¿Qué hace en nuestra casa? Sacudí a mi madre por los hombros. Es un conocido mío, susurró la madre. Un director de cine. Ayudó con el funeral. Debe de ser un conocido muy cercano, paseándose por nuestro piso con una camisa sobre el cuerpo desnudo. La sangre se me subió a la cara. Estabas fuera cuando ocurrió y Enrique me ayudó. Mamá empezó a volver en sí. ¿Para qué ha servido? ¿Para pasar la noche? Ayudé a mi madre a levantarse. Apenas había enterrado a su marido, ya estabas arrastrando a un bastardo a la cama. En nuestro piso. Es mi piso. La voz de la madre se abrió paso. No, este es nuestro piso. Por ahora. Hasta que se abra el testamento. Y entonces será como papá quería. Conocía el contenido del testamento de mi padre, pero aún no quería contárselo a mi madre. Después de lo que había visto, mi madre se había quedado muy callada. Entré en el piso sin quitarme los zapatos, como si estuviera marcando mi territorio. Abrí la puerta del taller de mi padre. El sofá seguía allí, pero los caballetes y los cuadros inacabados estaban amontonados en un rincón. Miré a mi madre interrogante. Pensábamos que era basura e íbamos a tirarla. Mamá se revolvió con la bata. ¿Nosotros? ¿Son Enrique y tú, no? A lo mejor ya estáis casados. Tal vez no lo sé todo. Ya he gritado. Enrique y yo llevamos juntos mucho tiempo. Nos queremos. Mi madre temblaba como si tuviera frío. ¿Así que has estado engañando a tu padre con ese tal Enriqueo durante mucho tiempo? A lo mejor fuiste tú la que lo mandó al más allá. Estaba realmente sorprendido. Que mi madre era una vulgar puta, lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero no sabía que era tan cínica. Coquetear abiertamente con su Enrique, 3 días después del funeral de mi padre. Este es el trato. Tomen su tesoro y váyanse de aquí, los dos. Espero que tu compañero de juegos eróticos tenga un lugar donde vivir. No es que sea asunto mío. Ese capullo no estará aquí. Ven y vive por tu cuenta. ¿Me entiendes bien? Al parecer mi cara daba miedo porque mi madre se estremeció. Te daré media hora para empacar. Se acabó el tiempo. Entré en el taller y tiré mi bolso en el sofá. Nací en una familia aparentemente próspera. Mi padre se casó después del ejército y trabajó en una planta metalúrgica. Mi madre se graduó en un estudio de teatro y trabajó en el teatro regional, interpretando papeles secundarios. Como todos los genios no reconocidos, soñaba con el papel principal. Y, como me di cuenta más tarde, estaba dispuesta a todo para conseguirlo. Solía llevarme al teatro cuando era pequeña, ya que mis abuelas aún eran jóvenes y trabajaban. No me gustaba ir a las guarderías ni a los jardines de infancia, y a menudo me sentaba tranquilamente en el palco, a ver el ensayo, y luego, mientras mi madre se dejaba apretar por otro pretendiente. Desde entonces, tengo un firme rechazo al teatro, y a la bohemia glamurosa en general. Finalmente, mi madre consiguió su objetivo acostándose con éxito con el director, exiliado en nuestra ciudad por algún delito menor. Finalmente consiguió el papel protagonista y desde entonces brilló en el escenario. Nunca dejó de dar tumbos en la cama con uno u otro genio de la escena. Además de su trabajo, mi padre también era aficionado a la pintura. Pintaba buenos retratos, paisajes y bodegones. Pero los tiempos eran duros, el socialismo reinaba en todos los niveles del arte. Por lo tanto, mi padre con el ofensivo, en mi opinión, título de artista aficionado,
podía contentarse solo con venisillos en las esquinas rojas de la fábrica. Sin embargo, como adelantado y ganador de concursos, exprimió por todos los medios ilícitos un piso de 3 habitaciones de la fábrica e hizo un estudio en una de ellas. Me encantaba verle trabajar, inhalar el olor de la pintura e incluso intentaba pintar yo algo en el lienzo. En octavo, varias de mis obras participaron en un concurso regional, y una de ellas obtuvo el segundo puesto. Así vivíamos. Papá trabajaba en la fábrica durante el día y pintaba por las tardes. Mamá desaparecía en los ensayos y en las camas de sus amantes. Incluso ahora me cuesta entender por qué mi padre toleraba las aventuras de mi madre. Porque no la echó y se casó con una mujer normal y fiel. No era mal parecido, incluso diría que guapo, y no tenía problemas de comunicación con las compañeras de género. Sigo sin tener una respuesta a esa pregunta. Mientras tanto, terminé la escuela y, cuando cumplí 18 años, me alisté en el ejército. Tras un año de servicio, me matriculé en una escuela militar. El romanticismo me dominaba. 4 años más tarde, me gradué como teniente. Debo decir que justo después de la graduación, me casé. Poco después. Ella trabajaba en el servicio de prensa y estaba adscrita al cuartel general de la brigada en la que yo servía. No vivimos mucho tiempo. Ella quería ascender, y el matrimonio con un teniente de infantería no la inspiraba. Mi mujer fue vista varias veces en compañía de oficiales superiores. No iba a repetir el destino de mi padre y decidí poner fin a esta relación, que había llegado a un punto muerto. Pero el destino decidió otra cosa. Me enviaron a otro punto caliente y pospuse el divorcio para más adelante. Aquella batalla no tenía nada de especial para mí. Nuestra tarea era simple hasta el extremo, y consistía en determinar la transferencia de sus coordenadas a la artillería. Eso era todo. Entonces actuó el dios de la guerra. Mi operador de radio ya había comenzado a transmitir datos sobre el enemigo, cuando de repente desde la retaguardia de la ametralladora nos golpeó. Las balas con un ruido sordo roían el suelo a mi alrededor. El operador de radio que estaba cerca de mí gritó y bajó la cabeza. Disparé ráfagas cortas, tratando de ver en la oscuridad el enemigo. Al mismo tiempo intenté comunicarme por el intercomunicador con el comandante de mi compañía. Desgraciadamente, el enemigo se sentó en nuestra frecuencia e interfirió competentemente la conexión. En mis auriculares solo se oían crujidos. Excepto yo, desde nuestro lado nadie disparó. Me di cuenta de que mis hombres habían muerto en los primeros minutos de la batalla. Solo un pensamiento me preocupaba: si el operador de radio tuvo tiempo de transmitir las coordenadas del enemigo a los artilleros. Pronto me quedé sin munición. Desenfundé mi pistola y busqué a tientas un cargador de repuesto. 2 sombras se precipitaron hacia mí desde la derecha. Sin apuntar varias veces, disparé en su dirección. Creo que les di. Me di cuenta de que no podía salir, pero decidí vender cara mi vida. Me volví hacia el operador de radio muerto y, cubriendo su cuerpo, encendí la emisora. Afortunadamente, no estaba dañada. Cambié a una frecuencia alternativa, que el enemigo aún no había encontrado, y empecé a transmitir las coordenadas del objetivo, llamando así al fuego de artillería contra mí. El ametrallador detectó mi movimiento y abrió fuego de nuevo. Sentí como las balas se clavaban en el cuerpo del operador de radio muerto. No tenía miedo, solo estaba mentalmente ya muerto, dándome cuenta claramente de que solo un milagro podría salvarme. Lo último que recordaba era el silbido de los proyectiles y el estruendo de las explosiones a mi alrededor. Estaba gravemente herido. La herida era muy peligrosa, había perdido mucha sangre y, cuando me llevaron al hospital, me encontraba en estado crítico. Cuando mi padre se enteró de la lesión, lo dejó todo y corrió a verme. Mamá estaba ocupada preparando otra obra y un romance en pleno desarrollo con un joven director, así que no pudo venir. Pero, según mi padre, estaba muy preocupada por mí, como se dice ahora, a distancia. Tras ser herido, estuve mucho tiempo en coma,
casi 2 meses. La bala entró entre mis costillas y me atravesó al salir, afortunadamente sin alcanzar órganos vitales. Mi padre se quedó conmigo todo el tiempo. Cuando volví en sí, me arrastraron al centro de cuidados intensivos y me enredaron en un amasijo de cables y tubos. Estuve así un mes más. Un día mi mujer vino a verme. Lloró largo rato junto a mi cama y luego se marchó. Me dijeron que se había ido con un brillante coronel. El divorcio quedó en el aire durante un tiempo. Cuando mejoré, mi padre volvió a casa, y me torturaron en hospitales durante 4 meses, hasta que me enviaron a una comisión médica militar para decidir si era apto para seguir prestando servicio. Los médicos pasaron mucho tiempo arrugando, sondeando, sacando brillo y dando golpecitos. Finalmente llegaron a una triste conclusión. No estoy en condiciones de seguir sirviendo. Así que me redactaron una orden, añadieron de antemano una estrella de teniente mayor a mis charreteras. Me dieron un certificado de pensión y una pensión para heridos. Mis superiores me estrecharon la mano y me desearon buena suerte. Recibí mis documentos de viaje, una carta de instrucción y partí sano y salvo hacia mi puerto de origen. La víspera de mi partida, la hermana de mi padre, la tía Aurora, me llamó y me dio la triste noticia. Papá había muerto. Aunque mi madre no me había dicho nada. No había tiempo, supongo. Estaba tan perdida entre su amante y el funeral que se olvidó por completo de su hijo. Era un viaje nocturno en tren hasta el aeropuerto más cercano. No había asientos en el vagón estándar, así que tuve que viajar en un vagón compartimento. Junto conmigo, en un estrecho compartimento, viajaban 2 demobeles y una joven con una amiga. Sin embargo, su amiga viajaba en un vagón Placecart vecino, pero permaneció en nuestro compartimento casi todo el trayecto. Los demobeles fingían ser duros especialistas y demostraban sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo entre trago y trago. Los 4 me miraban despectivamente. El caso es que al principio de la amistad intergénero, los Spets me preguntaron dónde había servido. Modestamente respondí que había hecho el servicio militar en rebeldía, y corregí mis gafas torcidas. Y eso fue todo. Un océano de desprecio se abatió sobre mí, no solo por parte de los veteranos de las fuerzas especiales, sino también por parte de sus novias. Cada mujer, de una manera u otra, entra en contacto con el músculo, casi dijo otra palabra de 3 letras. Una Spetsnazovka guay se inscribe automáticamente en la Spetsnazovka. Está encantada de darse cuenta de que pertenece a tipos tan gas. Hay un brindis por los chicos. Arrojado sobre los hombros de la chica frágil, uniforme con insignias jubilares y risas estridentes y prometedoras al contacto de la mano de una guerrera guay con la banda elástica de las bragas o los tirantes del sujetador. Después de la segunda botella quedó claro que estaba molestando a los demobiles y a sus novias. El deseo de seguir comunicándome en posición horizontal les obligó a pedirme educadamente que me trasladara al asiento de mi novia en el vagón paracaídas. ¿Empollón? Date una vuelta por el habitáculo, me miró uno de los luchadores, y el otro me tiró una bolsa de lona bajo los pies. Bueno, porque te quedas quieto, dame un empujón o algo. Al oír estas palabras, todos se echaron a reír. Hubo una pausa en el compartimento que, en cualquier momento, amenazaba con convertirse en hostilidades contra Batán, como simplemente me creían. A decir verdad, mi estado de ánimo mejoró notablemente. Lo único que lamenté fue que las ventanillas del vagón estuvieran cerradas, por lo que los vuelos se cancelaron. Me levanté, me quité las gafas y, sin pensármelo, le di un puñetazo en la mandíbula al agente del SWAT que tenía más cerca. Fue un golpe bien practicado y colocado, y mi compañero quedó inconsciente de inmediato y durante un buen rato, mientras caía, se golpeó sensiblemente la cabeza contra el borde de la mesa. Su amigo no tuvo tiempo de entender nada y se quedó inmóvil con la boca entreabierta. Lancé hacia adelante mi mano derecha y le arranqué la ceja, la sangre brotó a borbotones, derramándose por su cara. Inesperado, ¿verdad? ¿Quién habría pensado que un simple empollón con gafas podría hacer algo así? Cuando me levanté,
el tatuaje de mi antebrazo izquierdo se hizo claramente visible. Pero a diferencia de los de móviles, solo había uno. Un murciélago, desplegando sus alas palmeadas, sostenía el globo terráqueo entre sus garras. El hombre desprovisto de una ceja desgarrada vio bien el murciélago, vio la insignia del ejército con un número personal que colgaba de mi cuello y, al parecer, sabía exactamente lo que significaban. Ignorando la sangre, levantó a su desacostumbradamente silencioso amigo y salieron dando tumbos por el pasillo, olvidándose por completo de sus compañeros de batalla. Todo sucedió tan rápido que las chicas no se dieron cuenta de si podían chillar o esperar un poco más. Me senté a la mesa y me serví un vaso de vodka. Me lo bebí de un trago, sin picar nada, y miré a mis amigos con ojos de serpiente que no parpadeaban. Estaban acurrucados en un rincón, intentando no llamar mi atención con sus movimientos inquietos. Pero pude ver en sus miradas que estaban dispuestos a lanzarse a merced del vencedor, a compartir una comida conmigo y algo más. Me tumbé en el estante inferior sin hacer la cama y me dormí con el traqueteo de las ruedas. Nadie me molestó durante la noche, y por la mañana temprano ya estaba en el aeropuerto. Me quité los zapatos y me subí al sofá. Cuando era niño, solía sentarme en él durante horas sin apartar los ojos de las manos de mi padre mientras trabajaba en su obra maestra. A veces, cansado de esta contemplación, me quedaba dormido en el sofá, y mi padre me llevaba en brazos a mi dormitorio cuando terminaba. Desde que tengo memoria, siempre ha estado ahí para mí. A menudo me recogía de la escuela, sin ninguna razón. Solo quería estar conmigo. Dábamos paseos por el parque de camino a casa. A veces, cuando papá tenía dinero, tomábamos café en un pequeño café del casco antiguo. De pronto recordé cómo, al despedirme para ir al ejército, me dijo no en voz alta, al abrazarme de despedida, recuerda el juramento. A pesar de todo, mi padre nunca sirvió en el ejército. Fue licenciado inmediatamente por enfermedad. Discutían sobre algo detrás de la pared. Mi madre incluso levantó la voz. Entonces se oyó un portazo. Unos minutos después llamaron a la puerta en silencio. ¿Me permite? La silueta de su madre se destacaba claramente en el umbral de la puerta contra la tenue luz del pasillo. ¿Tienes hambre? Son casi las 9. Es hora de cenar. Me dirigí a la cocina. Mi madre estaba poniendo la mesa, colocando platos y tazas. Luego sirvió la comida sin decir nada. Comimos en silencio. ¿De qué teníamos que hablar? Todo estaba claro. Después de comer, le di las gracias por la comida. Mamá, voy a casa de papá por la mañana. Dame llaves nuevas para que no toque el timbre. Mi madre me entregó un manojo de llaves. Saqué la correcta y me la metí en el bolsillo. Al día siguiente, de pie junto a la tumba de mi padre, recordé nuestro último encuentro. Recordé cómo se había despedido de mí. Qué ojos tan tristes tenía. Era como si hubiera presentido su muerte al darse cuenta de que era nuestro último encuentro. Podía oír sus últimas palabras en mi cabeza. Nacho, no dejes a tu mamá. Quédate cerca de ella. Ella no va a sobrevivir sola. Y aquí, en el cementerio, ante la tumba de mi padre, me di cuenta de repente de por qué no había dejado a su mujer mujeriega. La había amado toda su vida. Amor verdadero y no correspondido. Al día siguiente, empecé a inscribirme en el centro de alistamiento militar, transferí mi pensión y empecé a pensar dónde encontrar trabajo. Yo era ingeniero mecánico por la especialidad civil, así que decidí buscar trabajo en alguna empresa. Visité varias fábricas, pero por desgracia no encontré nada adecuado. O mejor dicho, sí que lo encontré, pero esos puestos estaban ocupados desde hacía mucho tiempo. Mi madre se tomó una semana de vacaciones a sus expensas, ya que no participaba en las obras, y se quedó en casa todo el tiempo. Pude comprobar que se alegraba de verme, a pesar de que había echado sin miramientos a su cordial amiga. Por cierto, ese amigo aún no había aparecido en el horizonte.
Quizá estaba asustado, quizá por alguna otra razón. No estaba desesperado por un trabajo. Tenía dinero y podía aguantar fácilmente hasta la primavera. Una tarde, empecé a ordenar las posesiones de mi padre. Un par de caballetes grandes, bastidores con lienzos estirados, algunos incluso estaban imprimados. Al parecer, papá nunca había dejado de pintar hasta el final. De repente, me sentí desesperado por coger un pincel e intentar pintar algo en el lienzo. Ya había colocado el bastidor en el caballete. Pero me detuve a tiempo. Había poca luz en la habitación, así que no merecía la pena estropear el lienzo. Al día siguiente, cogí la caja de mi padre, una silla portátil, me abrigué bien y me fui al parque. Monté mi caballete, dispuse las pinturas, cogí el pincel y empecé a trabajar. Volvió en sí cuando le dolieron los pies del frío. Miré mi reloj. Resultó que llevaba 6 horas seguidas en el parque. Juanita, mira qué bonito es. Una voz de mujer sonó detrás de mí. Me pregunto a qué se refiere, al parque o a mi scrimshaw. ¿Es usted artista profesional? Me di la vuelta lentamente con dignidad. 2 chicas se colocaron detrás de mí y miraron con interés los frutos de mi creatividad. Eres buena en esto, ¿verdad, Juanita? La que Juanita asintió. Sí, es precioso. Guardó silencio un momento y añadió. Tienes frío, la punta de la nariz está roja. La primera chica se rió. ¿Quieres un café caliente? Hay un pequeño café cerca. La segunda, aún sin nombre, asintió con la cabeza. Ah, bueno. Lo que quiere una mujer, lo quiere Dios. Recogí rápidamente mis cosas y me fui con mis acompañantes al mismo café al que solía ir con mi padre. Las chicas resultaron ser simpáticas conversadoras. Nos conocimos. La segunda chica se llamaba Aurora. Me presenté. Mis amigos intentaron invitarme a un café. Pero yo tomé la iniciativa. Pedí café y pasteles. Quise pedir coñac, pero las chicas se negaron en redondo. Tampoco bebí solo. Nos sentamos a charlar amablemente sobre nada. Al parecer, ni ellos mismos sabían la respuesta a esa pregunta. El tiempo pasó volando sin darme cuenta. Estaba anocheciendo y mis nuevos conocidos se iban a casa. Como un verdadero caballero, me ofrecía acompañarles a casa. Juanita vivía en un hostal a 3 paradas del parque. Después de despedirse, se metió rápidamente en el cálido vestíbulo, y Aurora y yo llamamos a un taxi. Vivía lejos y, según ella, no hacía falta despedirla. Se puso de puntillas y me besó en la mejilla. ¿Cómo se llama? ¿Amor a primera vista? De camino a casa, pensé en la reunión de hoy. No averigüé de dónde era, ni cuántos años tenía. Me daba igual. Su rostro, enmarcado por el pelo rubio y con encantadores hoyuelos en las mejillas, se alzaba ante mis ojos. Me esperaba una sorpresa en casa. Cuando entré en el piso, vi inmediatamente un caro abrigo en el perchero. ¿Tenemos compañía? Me pregunto quién será. ¿No es Enrique? Mi madre salió de la habitación. Tenía lágrimas en los ojos. Nacho. Ven a la habitación, tenemos que hablar. Te presento a Nacho, soy Edvaldo López. Nacho, tengo que decirte algo muy importante. La voz de la madre sonaba culpable. López Edvaldo, un viejo conocido mío. Oh, vamos, mamá, me estás tomando el pelo. Las cosas están cambiando a una velocidad supersónica. Sinceramente, ni siquiera sabía qué decir al respecto. No sabía qué decir al respecto. Quería caer en los brazos de mi nuevo papá y llorar de felicidad. Por alguna razón, en vez de eso, solo quería darle un puñetazo en la cara. De verdad. Quería darle un puñetazo en la cara. Me picaban las manos. Le tenía mucho cariño a López e íbamos a casarnos.
sobre todo desde que me dejó embarazada. Pero... Mamá dudó. Pero por alguna razón, no podíamos estar juntos. Así que me casé con tu padre. Quiero decir, Cruz. Él no sabía que no era su hijo, así que te crió como si fuera suyo. Mamá tenía lágrimas en los ojos. Y ahora que soy libre, López me encontró. Su mujer también murió, no tuvieron hijos. Se tomó un respiro. Y quiere acogerme, y a ti también. Nacho, tienes que aceptarlo. Así es la vida. Mi nuevo padre finalmente habló. Siempre he querido a tu madre, y ahora que por fin es libre, queremos estar juntos. Le oí, y ante mis ojos estaba el hombre que me había criado. Llevaba un abrigo viejo y una gorra que nunca se quitaba ni siquiera en invierno, con los tacones desvencijados, gafas que siempre le quedaban torcidas en la nariz. Ojos miopes, llenos de amor por mí. No podía permitirse vestir elegante. Tenía que alimentarme. Tenía que comprar ropa que se caería a pedazos en un mes después de ir al patio con los chicos. Tenía que comprarme un ordenador. No sabía qué más hacer. Ganaba dinero para todo esto, y se lo gastaba en mí, sin dejar rastro, mientras yo no necesitara nada. Y ahora resulta que no es mi padre. Así son las cosas. Sucede. Así es la vida. Miré a mi madre. Ella miraba a su viejo conocido con una sonrisa servil. Reunión familiar. Se podría pintar un cuadro. No dije ni una palabra. El shock inicial había pasado. No sabía qué decir. Lo único que sabía con certeza era que mi madre había cometido el colmo de la mezquindad al darle a mi marido el hijo de otra persona. Todo hombre sueña con tener hijos propios. Son una extensión de él. Cuando él muere, vive en sus genes. ¿Y qué pasa aquí? Pobre papá. Sí, papá. No podía llamarlo de otra manera. No tenía derecho. Pero había que hacer algo. No podía llamarle padre y a ella madre. No sé quién dejó embarazada a quién. Eso lo tienes que averiguar tú. Me crió mi padre. No puede haber otro. No puedes tener dos padres, ¿verdad? Puedes hacer lo que quieras, pero déjame fuera de tus juegos. Se acabó. Me levanté y miré distraídamente a los invitados. Que tenga un buen día. No puedo decir que fue un placer conocerte. Una semana después, mi madre se olvidó de su Enriquea y se marchó con López a buscarse la vida, y yo me quedé solo. Conseguí trabajo en una pequeña empresa técnica que desarrollaba procesos tecnológicos para la fabricación. El trabajo era exactamente lo que buscaba. Para poner a prueba mi Temple, el jefe me encargó que desarrollara un proceso tecnológico para fabricar una placa calefactora para una planta química. La planta producía fibra artificial bajo órdenes militares. La placa calefactora servía para estirar el hilo con el que se tejía la propia tela. El problema era que la superficie de la placa se desgastaba periódicamente y no quedaba perfectamente lisa. Había que lijarla periódicamente, y para ello era necesario detener la producción. La placa se afilaba con una cabeza de diamante, lo que encarecía bastante el coste del tejido. Desarrollé un proceso tecnológico de rectificado, al tiempo que propuse sustituir el cabezal de diamante por un rodillo especial de acero duro. Y diseñé un dispositivo para ello. El coste del tejido se redujo 3 veces. En la fábrica se fabricó un modelo de prueba que resultó ser un buen modelo. Nuestra oficina recibió mucho dinero por el encargo, y yo me convertí en un ingeniero destacado. Seguí dibujando. Para mí mismo, a veces viajando al campo. Pero no era serio. La relación con Aurora se desarrollaba rápidamente. Un día, en otra cita, me dijo que sus padres habían ido a visitarla a otra ciudad. Tras dudarlo un poco, Aurora me invitó a su casa.
Resultó que ella y sus padres vivían en una comunidad de casas de campo a las afueras de la ciudad. Subimos los escalones del porche de baldosas de mármol y Aurora rebuscó en su bolso y sacó un manojo de llaves. La pesada puerta se abrió con sus goznes bien engrasados. «Aquí», invitó y atravesó primero la oscura puerta. Un interruptor hizo clic y nos encontramos en un gran vestíbulo. Entre los huecos de las ventanas colgaban cuadros de caros templos antiguos. Una gran alfombra burdeos yacía en el suelo, apoyada en las patas de un sofá antiguo. La puerta se cerró de golpe y una imponente anciana hizo rodar una mesa de servir hasta el vestíbulo. Mis fosas nasales percibieron el aroma del café. Además de la cafetera, había una botella abierta de vino tinto en la bandeja. La señora llenó los vasos en silencio, me miró con desaprobación y se marchó. «Es nuestra ama de llaves. No te preocupes por ella». En el fondo, sabía hacia dónde se dirigían las cosas. Pero también sabía que no podría resistirme. Después de la tercera copa, Aurora me tocó suavemente la mejilla con su cálida palma. «Eres gracioso». El dormitorio estaba en el primer piso. Una cama enorme bajo un dosel blanco, una cama nido llena de baratijas femeninas, elefantes y gatitos. Luces tenues y un sutil aroma a lavanda. Todo inspiraba locura. Y no me di cuenta de cómo acabé en la cama con una chica encantadora. Se entregó sin preliminares. Solo pudimos parar por la mañana, insatisfechos el uno del otro. Y luego, cuando todo terminó y su cabeza descansaba sobre mi pecho, yo seguía cogiéndole la mano, como si aún tuviera miedo de perderla. Me desperté con el olor a café recién hecho. Temía derramar la bebida caliente sobre mi pecho, así que cogí con cuidado la taza de la mano de Aurora. «¿Qué te parece?», preguntó ella. «¿De qué estás hablando?». Fingí no entender la pregunta y di un sorbo a mi café. «Estoy hablando de café, ¿en qué estabas pensando?». «Café, también». Me sentía tan bien que no quería levantarme. «¿Nos ponemos a ello?». Pongo la taza vacía en la mesilla de noche. Un poco de todo. Aurora se rió y me besó en los labios, con un aroma a lavanda flotando sobre mí. Ya estábamos pensando en casarnos. En marzo, encontré a mi mujer desaparecida y solicité el divorcio. No teníamos hijos, ni propiedades que compartir, así que un mes después, estaba soltero. Nada más se interponía en mi felicidad con Aurora. A principios de mayo se abrió el testamento de mi padre. Me dejó su parte del piso y un coche que ni siquiera sabía que existía. También el garaje, todos sus cuadros y la llave de la caja fuerte. Mi madre no estuvo presente en el acto. Al día siguiente, fui al banco donde mi padre había alquilado la caja de seguridad. Cuando el empleado del banco y yo abrimos la caja de seguridad, lo primero que vi fue un pequeño cuadro en una caja de cartón, unos cuantos fajos de dinero y una carta. Cogí el contenido de la caja fuerte y me fui. Por la noche, mientras Aurora charlaba con sus amigas, leí la carta. «Hijo, si estás leyendo esta carta, es que ya no estoy aquí. Te quiero mucho, aunque no seas mi hijo. Tu madre lo oculta cuidadosamente, pero yo lo supe desde el principio. Se casó conmigo estando embarazada. Pero no me importó, porque la amaba y la amo hasta el día de hoy. No te dejo mucho, pero es todo lo que tengo. Un beso grande, tu papá». Leí la carta y se me saltaron las lágrimas. Luego miré largamente el cuadro real que había en el caballete. Una chica tocando la guitarra. Era tan realista que resultaba imposible apartar los ojos de ella. La chica tocaba las cuerdas con sus delicados y largos dedos, y su rostro brillaba de ternura y pasión. Inexplicablemente, el artista consiguió transmitir toda la gama de sentimientos de su heroína. El cuadro era tan bueno que no me atreví a colgarlo en la pared. Lo volví a meter en la caja y lo escondí en el armario. El dinero ascendía a $30,000. Eso era bueno.
La boda se acercaba. Aurora ya estaba cosiendo su vestido de novia, ocultándomelo cuidadosamente. Yo ya había visitado a sus padres y les había pedido su mano. La boda estaba fijada para mediados de mayo. Emprendimos el viaje de bodas desde España. A mediodía el avión nos llevó a Córdoba, una antigua ciudad de Andalucía, extendida en la orilla derecha del río Guadalquivir, en la ladera de Sierra Morena. Como país completamente europeo, España ha conservado gran parte de las características de los estados árabes que antaño se asentaban en su actual territorio. Así, Córdoba, en un pasado lejano, capital del califato del mismo nombre, se asemejaba a una ciudad oriental. Calles estrechas y empedradas, casas de 2 y 3 plantas con balcones salientes y el obligado jardín con fuente en el patio. Numerosas tiendas de artesanos, puestos callejeros con diversas frutas y especias. Todo ello creaba un sabor único inherente a una ciudad oriental. Aurora y yo nos instalamos en un moderno hotel de 5 estrellas, casi en el mismo centro de la ciudad. Pero una fuerza desconocida no dejaba de atraerme hacia el casco antiguo. Mi mujer no compartía esta atracción, prefería asaltar las glamurosas boutiques. Durante un par de días, soporté esta imparable oleada de compras. Pero al tercer día, salí solo a pasear por las callejuelas de la vieja Córdoba. La primavera hacía estragos por todas partes. Los árboles estaban ya en plena floración. En algunos lugares, las calles estaban bordeadas de arbustos bajos que florecían con brillantes flores lilas. Disfruté un rato de vino, queso y rumba en un pequeño café de la acera y luego salí a pasear por el casco antiguo. Deambulé sin rumbo durante mucho tiempo por las zonas pintorescas de la Córdoba árabe hasta que llegué a una calle estrecha y sombría, rodeada por todas partes de casas de colores. Me atrajo el sonido de una guitarra. Vi a una chica inclinada sobre un instrumento. A su lado había una niña que tocaba las castañuelas. Era una rumba. Al principio me pareció que la música trataba desesperadamente de liberarse. La melodía, de algún modo vacilante, intentaba colarse entre las casas, necesitaba espacio y voluntad. Y entonces la chica la dejó salir, le dio total libertad. La melodía llenó la calle, cada esquina, cada grieta. Rápidamente penetró en el alma de la gente que estaba alrededor del guitarrista, la música era tan penetrante y apasionada que la gente parecía dejar de respirar. No apartaban los ojos de la frágil figura. Y la melodía reía y sollozaba, elevándose, buscando una salida, para liberarse por fin. Mientras la escuchaban, la gente pensaba en sus propios pensamientos. Todos la medían con sus propios recuerdos y sentimientos. Algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. La chica bajó la mano por el diapasón y la melodía vibró con una nota aguda. Eso fue todo. Se hizo el silencio durante un rato. Luego hubo palmas, que se convirtieron en aplausos. La chica se apoyó involuntariamente en la pared de la casa para evitar caerse. La chica del cuadro de mi padre me miraba, sonriendo enigmáticamente. La gente empezó a dispersarse poco a poco. La chica guardó la guitarra en su funda, echó el cambio en una lata y, cogiendo a la niña de la mano, se dirigió hacia las escaleras que conducían a la tienda de antigüedades situada en el sótano. Volví en mí y la seguí despacio. Señorita. Llamé en voz baja. La chica se detuvo y se dio la vuelta. Me preguntó algo. Supongo que quería saber qué quería. Saqué $200 del bolsillo, todo lo que tenía, y se los di. Empezó a decir algo avergonzada, al parecer intentando explicar que era demasiado para pagar el concierto. Pero yo insistí y ella cogió el dinero con una sonrisa. Dijo rápidamente unas frases con voz melodiosa, aparentemente dándome las gracias, y bajó los escalones y desapareció tras la puerta de latón. En algún lugar lejano sonaba una guitarra y sonaban unas castañuelas. Alguien cantaba y bailaba flamenco. La seguí escaleras abajo y empujé la enorme puerta. Un timbre tintineó en la parte trasera de la tienda, y apareció ante mí el dueño, un hombre mayor con una pintoresca barba gris.
Llevaba una larga bata oriental atada con un cordón moteado, y un pequeño gorro negro en la cabeza, que apenas cubría el sujeto. Si no hubiera sabido que estaba en Europa, habría pensado que la tienda estaba en algún lugar de Bagdad o Estambul. Parecía que no había sido renovada desde los tiempos del sultán. La vieja mampostería asomaba entre el yeso suelto, dando a la estancia un toque de antigüedad gris. Varios cofres antiguos se alzaban a lo largo de la pared, tapizados en cuero desgastado con cerraduras de latón. En las paredes, hechas de piedras negras de basalto, sobre antiguas alfombras hechas a mano, había escudos con las armas de condes y duques difuntos, y armas de fuego. Todo este esplendor se completaba con una armadura de caballero con un cuerace de acero arrugado y un casco con la visera caída. Había algunas tinajas antiguas de cobre en estantes de madera, manuscritos árabes encuadernados en cuero y una colección de pipas de fumar y narguiles con cierres de cobre. Miré a mi alrededor en busca de la chica, pero no aparecía por ninguna parte. El dueño, como yo, apenas hablaba inglés. Agitando los brazos, empezó a ofrecerme su mercancía, mezclando palabras en inglés y español. Pero al cabo de un rato su ardor se apagó. No me interesan las antigüedades y llegué a la tienda por casualidad. No iba a comprar nada. De alguna manera le expliqué al dueño que en vano molestaba y estaba a punto de marcharme, cuando de repente abrió un arcón antiguo y sacó una cajita de Sofianova. En su interior había un anillo de hombre de metal blanco. Un antiguo sello con inscripciones a medio borrar en árabe. Este anillo me fascinó inmediatamente de alguna manera. Lo miré durante largo rato, sosteniéndolo en la palma de la mano abierta, y de repente, me lo puse en el dedo anular de la mano derecha. El anillo me quedaba perfecto, como si un maestro desconocido lo hubiera hecho especialmente para mí. No sabía por qué, pero de repente quise comprarlo. Alcé los ojos hacia el dueño y le pregunté el precio. Me pareció que la mirada del dueño había cambiado. Incluso me miró con una especie de respeto y, tras una breve pausa, me dio de repente una cantidad que, para mis estándares, estaba claramente infravalorada. Me encogí de hombros y recordé de repente que no tenía dinero. Se lo di a la chica de la guitarra. Me quité el anillo con pesar y se lo entregué a mi anfitrión. El maestro se inclinó y habló rápidamente en una lengua desconocida. El abuelo Yusuf dice que no es un simple anillo. Existe la creencia de que es el anillo del califa al-Hakam. De repente, detrás de mí sonó una voz familiar, hablada con una melodiosa voz femenina. Me di la vuelta. La misma chica de la calle me miraba sonriente. A su lado había una niña que se sujetaba el dobladillo del vestido y me miraba con curiosidad, con sus grandes ojos azules. El anillo está hecho de hierro que cayó del cielo. La desconocida sonrió de nuevo e inclinó ligeramente la cabeza. El tendero asintió varias veces con la cabeza, como si entendiera lo que decía. La chica dijo algunas frases. El viejo me miró extrañado y le contestó algo. El abuelo Yusuf dice que es un regalo. El abuelo dice que eres un buen hombre y te pide que lo aceptes. El desconocido volvió a sonreír. Hago buen café, según una antigua receta árabe, ¿te gustaría probarlo?, preguntó de repente. Nos sentamos juntos durante largo rato en una mesita del fresco y diminuto patio, junto a una pequeña fuente. Finalmente, el sol desapareció tras los tejados de tejas y oscureció. Era hora de irse. Di las gracias a mi anfitrión y a mi inesperado intérprete. Salí a la calle. Me miré la mano. El anillo estaba bien sujeto en mi dedo. El metal era mate y no reflejaba la luz de las farolas. Agité mentalmente la mano y me dirigí hacia el mercado, que bullía a pesar del atardecer. Tras pasar junto a unas cuantas casas, decidí de repente volver atrás. Caminé hacia atrás y, según mis cálculos, al cabo de unos pasos debería haber pasado por delante de una tienda de antigüedades. Caminé 10, 20, 50 pasos. Pero no había ninguna tienda. Di media vuelta y regresé. Hay un puesto de fruta, una boutique de ropa,
y luego debería haber una tienda de antigüedades. Pero no la había. Me miré la mano. El anillo seguía allí. Me quedé allí un rato, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué es esto? ¿Una broma? No lo parece. Pero la tienda ya no está, eso es un hecho. No me quedaba más remedio que volver al hotel. Aurora y yo nos amamos apasionadamente aquella noche. Solo por la mañana dejó de gemir y se quedó en silencio entre mis brazos. Parecía que nuestra felicidad no acabaría nunca. Pero ante mis ojos se alzaba una muchacha de ojos tan azules como el cielo de Andalucía, tocando apasionadamente una guitarra antigua. Una chica cuyo nombre nunca pregunté. Al día siguiente salimos de Córdoba por la noche, llevándonos el aroma picante de sus callejuelas y la triste melodía de la rumba. Después de disfrutar de las playas de Mallorca, volvimos a casa. Y comenzó la vida cotidiana. Yo trabajaba en la oficina, ideando nuevas soluciones técnicas para nuestros clientes. Poco a poco, fuimos teniendo una demanda constante y pronto nos trasladamos a unas nuevas instalaciones. El propietario me invitó e inesperadamente me ofreció el puesto de su adjunto y socio. Planeaba ampliar su negocio y necesitaba desesperadamente socios y especialistas competentes. Mi sueldo aumentó en consecuencia, y mi suegro y mi suegra empezaron a verme con mejores ojos, por no hablar de mi joven esposa. Aurora estaba en quinto curso y pronto se convertiría en ingeniera diplomada. Pero me di cuenta de que no le entusiasmaba la idea. Estaba más interesada en pasear con sus amigas por boutiques, actos sociales, exposiciones de moda y conciertos de estrellas visitantes. ¿Qué se puede hacer con la juventud? La comprendía perfectamente y no le impedía llevar un estilo de vida glamuroso. Vivíamos en mi casa, sobre todo porque Aurora estaba cerca para ir a la universidad, y yo para trabajar. Pero los fines de semana siempre nos quedábamos en casa de sus padres, en el campo. Cuanto más nos acercábamos al final de la carrera, más intensos se volvían nuestros estudios. Aurora empezó a quedarse hasta tarde en la universidad, trabajando horas extra en la biblioteca. Una noche, durante la cena, me contó que había añadido a su grupo algunos estudiantes de Suazilandia, un pequeño país del continente africano. A cada estudiante se le asignó un extranjero negro para que desarrollara sus conocimientos de español. A Aurora le asignaron a Maurice, también estudiante de posgrado. Aurora se dedicó a su pupilo en un esfuerzo por desarrollar sus conocimientos de español, trabajando con él por las tardes en el aula. Pasaba por delante de la universidad y vi a Aurora de pie en el porche con un tipo alto y negro. Le decía algo, se reía alegremente y le cogía de la mano. Aquella noche, empecé a preguntar con cautela a mi mujer por su pupila. Ella percibió en mis palabras unos celos cuidadosamente disimulados y me dijo riendo que era una tontería sentir celos de un extranjero. Añadió que me quería mucho y que no necesitaba a nadie más. Aurora se quedó embarazada. Aún no habíamos planeado tener hijos, pero si lo hacíamos, decidimos tener un bebé. Recibí la noticia del bebé con alegría. No me importaba si era niño o niña. Me daba igual que fuera niño o niña. Nunca pensé que esperaría con tanta impaciencia la llegada de mi heredero o heredera. Extrañamente, esta noticia no agradó en absoluto a Aurora. Parecería que ella, como futura madre, debería tomarse la noticia de su embarazo con entusiasmo. No podía estar estresada, pues iba a dar a luz en un matrimonio legal. Pero, por alguna razón, mi mujer se comportaba con nerviosismo. A veces, por la mañana, se secaba furtivamente los ojos llorosos. Pero yo lo achacaba a la excitación prenatal. El embarazo de mi mujer no afectó a sus estudios. Aprobó los exámenes estatales y defendió su título. Cuando estuvimos en el banquete de graduación, fue invitada varias veces por su pupilo africano, que ya hablaba español con bastante fluidez, divertido por los ojos negros con blancos deslumbrantes. Al parecer, estaba muy agradecido por la ayuda de Aurora, porque no paraba de decirle algo al oído mientras bailaba. Al final del verano,
los africanos se marcharon a Suazilandia para dedicarse a la industria y la agricultura, y Aurora dio a luz a una niña en noviembre. Para mí había empezado una nueva vida. Me había convertido en padre. Como todos los demás maridos despreocupados, me quedé en la puerta de la maternidad esperando ver a mi retoño. Pensaba que no había hombre más feliz en el mundo que yo. Pero mi suegra me explicó que Aurora había tenido algunas complicaciones y la habían trasladado a una sala separada y aislada. Volví a llamarla, rogándole que hiciera una foto de nuestra hija con su teléfono, pero murmuró algo sobre la prohibición de los médicos y apagó el teléfono. Pero, ¿qué impide a un padre feliz ver a su hija? Con la ayuda de generosas donaciones para asistencia sanitaria, me colé en la sala cuidadosamente camuflada. Me acerqué cautelosamente a la puerta y la abrí sin hacer ruido. Temía molestar a la madre lactante con mi repentina aparición, así que intenté ser discreta. En una mano llevaba un ramo de rosas blancas y con la otra abrí lentamente la puerta. Aurora estaba sentada en la cama, amamantando a su bebé. ¿Qué puede haber más hermoso que una madre lactante? Al contemplar este idilio, experimenté un asombro mental inimaginable. Simultáneamente caí en un estupor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no por la foto en sí, como podría pensarse, sino por el hecho de que el bebé era de color radicalmente negro. Una semana después, sus padres llevaron a Aurora a casa. Su padre me llamó y me pidió que fuera. Iba a haber una reunión familiar. Yo era uno de los protagonistas. Toda la familia Adams estaba allí. Incluso trajeron a las dos abuelas. Cuando Aurora me vio sollozando, se echó sobre mi pecho, intentando decirme entre sollozos lo mucho que me quería y que no entendía por qué todo había sucedido como había sucedido. Su padre fue el primero en hablar. Habló largo y tendido sobre cómo un hombre de verdad debe soportar con valentía las penurias y privaciones de la vida. Y del hecho de que el asunto no era nada importante, que era demasiado pronto para sacar conclusiones trascendentales. Mientras tanto, me contó que en Sudáfrica, una pareja completamente blanca había tenido un niño completamente negro. Y que la causa podían ser los genes recesivos. En fin, aguanta Nacho, que eres un hombre y una hija negra no es motivo para abandonar a su madre blanca. Entonces tomó la palabra mi abuela materna. Recordó de pronto que su abuela de segunda generación había contado sus amores con un tendero negro durante la famosa Feria de Madrid de 1913. Es necesario, después de cuántos años volvió, susurró apenada la abuela y se salpicó las manos. Todos respiraron aliviados. Es tu hija, Nacho, no lo dudes. ¿Qué tipo de sangre tienes? La segunda es positiva. Y la chica tiene uno. Ya ves, todo encaja. Que abuela, tienes un problema. Todos sonrieron. Mi Aurora fue la que más estiró los labios. En esta ola de positividad, tomé la palabra. Hablé largo y tendido de cómo los quería a todos individual y colectivamente, de cómo siempre había simpatizado con nuestros hermanos negros brutalmente oprimidos por los colonialistas, de cómo los negros ocupaban uno de los principales lugares de mi vida. Todos me miraban con aprobación. Siempre es agradable cuando tu yerno es un completo idiota. Pero les entristecí. Saqué del bolsillo una hoja doblada de la prueba de ADN que decía en blanco y negro que mis posibilidades de ser el padre de una adorable niña negra eran casi nulas. Mientras duró la silenciosa escena, me despedí cortésmente, le pedí a Aurora que enviara mis más cordiales saludos a Maurice desde Suazilandia y le pedí una pensión alimenticia. También le dije que había solicitado el divorcio y la correspondiente demanda de no reconocimiento de la paternidad. Mientras hablaba, me venía a la mente la imagen de un larguirucho africano que reía alegremente cogido de la mano de mi mujer. Llegué a casa en el coche de mi padre bastante rápido. Saqué una botella de vodka ruso de la nevera, corté un poco de manteca y me serví un vaso lleno. Es difícil decir que estaba celebrando. Mala suerte crónica con las mujeres, divorcio inminente u otra cosa que aún no se había formado en mi cabeza.
Luego puso el retrato de la chica con la guitarra en el caballete, y se sentó inmóvil durante largo rato, escuchando la triste melodía de rumba y hundiéndose lentamente en sus ojos azules. Conduje con cuidado por la calle cubierta de hielo hacia casa. Hoy era la primera vista judicial de mi divorcio. Todo este tiempo, había estado viviendo a la expectativa del acontecimiento. No había visto a Aurora, ni aspiraba a hacerlo. Para ser honesto, he tenido suficiente de tratar con mujeres en mi relativamente corta vida. ¿Es mi karma o simplemente mala suerte? Pero las únicas mujeres que he conocido en mi camino son así: infieles, furtivas y conspiradoras. Con eso contaba Aurora, tratando de venderme un hijo que no era mío. Y uno negro. Hay que ser idiota para creer una historia sobre una abuela pecadora. Si aparece un niño negro en una familia de gente de piel blanca, la razón no está en la abuela ni en el niño ni en los genes torcidos. La razón es mucho más prosaica. Busca un amante o un vecino negro. Las mujeres, para ocultar su fornicación, pensarán en otras cosas. Me sorprende que Aurora no haya traído una inteligencia extraterrestre. Pensamientos tan oscuros entraban en mi cabeza una y otra vez, envenenando mi vida. Nuestro buen tribunal, defendiendo a muerte los intereses de las mujeres, nos dio 2 meses para reconciliarnos. Como si eso pudiera reconciliarse alguna vez. Aurora, mi suegra y las abuelas traviesas derramaron lágrimas en el tribunal. Mi suegro incluso llegó a llamarme racista. Yo escuchaba en silencio todas estas tonterías, deseando solo una cosa. Quería que todo acabara cuanto antes. Los meses de reconciliación se alargaron. Aurora me llamaba todos los días, prometiéndome oro si la perdonaba y volvía con mi familia. Entonces intervino su padre. Un mes después de la primera vista, me llamó y pidió verme. Estábamos sentados en la mesa de un pequeño café. Fuera de la ventana del establecimiento estaba su coche negro, en el que muy probablemente se sentaba, no perdida la esperanza de reconciliación Aurora. Yo no entendía de qué hablar en esta situación. Pero accedí al encuentro, para que mi ex suegro se deshiciera por fin de mí. No te persuadiré para que vuelvas con mi hija. Empezó desde lejos. Tengo una proposición para usted. El suegro se mordió los labios, preparándose para la conversación. Aurora aún es joven, muy joven incluso. Puede empezar su vida de nuevo. ¿Y qué si tropezó? No funcionó con el chico. No es para tanto. Guardó silencio un momento y continuó. Aún puede casarse y formar una familia feliz. Casarse contigo será una lección para ella. Estoy dispuesto a pagarte un buen dinero si prometes no hablar de los motivos del divorcio. Es solo un desacuerdo. Sucede. Vuelve a quedarse callado, encendiendo un cigarrillo. Tengo un chico prometedor que podría ser un buen marido para mi hija. Lo más importante es que no se entere de lo de la chica. Me pondré de acuerdo con el juez. Al oír estas palabras arrugó la nariz. ¿Qué me dices? Me pregunto cómo vas a esconder al bebé y dónde. Tarareé. No es asunto tuyo. Solo te pago para que te calles. El bebé es mi problema. El suegro cogió una servilleta y escribió en ella una cifra de 5 dígitos. ¿Le parece bien esa cantidad? Con el dedo índice movió su escritura hacia mí. No es mal precio por el silencio. Me parece, Juan, que te has equivocado de hombre para mí. Empujé la nota hacia atrás. Lo único que quiero es el divorcio, y el resto son tus problemas conyugales. No quiero el dinero. No voy a cotorrear sobre mi divorcio en cada esquina. Así que deja que tu hija duerma en paz. Esa frase sonó ambigua. Eso no es todo. Tienes que salir de la ciudad. Donde quieras, pero lejos. Es endeble, pero al menos hay alguna garantía de tu silencio. El suegro metió la colilla en el cenicero y me miró atentamente. Esta es la petición convincente que te hago,
acentuó la palabra convincente y me miró fijamente. Me pregunto si debería ir a Marte, solo para estar seguro. No solo su puta hija había arruinado mi vida, sino que su padre estaba decidido a destruirme. Prometí que guardaría silencio sobre el divorcio. Pero no voy a dejar la ciudad. ¿Por qué iba a hacerlo? Me levanté, señalando el final de la conversación. Cuidado, Nacho, para que luego no te arrepientas. Mi suegro me lanzó una fría mirada de rabia apenas contenida. Menuda familia. Uno vale mucho. Oh, como no le gusta a mi antiguo pariente que le envíen abiertamente a un viaje erótico. Pronto olvidé la conversación. A mediados de enero se celebró la segunda vista. Ninguno de mis antiguos familiares se presentó a la vista. No teníamos disputas sobre la propiedad y el niño no era mío. Así que todo fue rápido. Me dieron una orden judicial y me desearon un feliz viaje a una nueva vida. Todo el tiempo el juez, torturado por la vida, tía Larguirucha, todo el tiempo me miraba con desaprobación. Yo, sin demorarme, me dirigí al registro civil y puse un sello de divorcio en mi pasaporte. Eso fue todo. Fueron 2 viajes. Se acabó. No más bodas. Las mujeres son un desastre, así que no más experimentos. El novio es reincidente. A finales de enero, el jefe me llamó. Vaciló mucho tiempo, sin atreverse a iniciar la conversación. Nacho, eres un empleado muy valioso para mí. Pero estamos teniendo dificultades con los contratos. Los ingresos han disminuido en consecuencia. No puedo mantener el puesto de subdirector en plantilla. Se inquietó, mirándome con culpabilidad. Tengo que reducir el equipo directivo. No es nada personal. Entiendo. Has decidido prescindir del equipo directivo de mi puesto, no de mi asistente personal. Claro que yo no tengo tetas como tu Milaña. Ironicé. ¿Y las patentes de mis inventos? Me pertenecen a mí, no a tu empresa. Estoy dispuesto a comprártelos por una suma razonable. Mi jefe estaba visiblemente aburrido y se movía nervioso en su silla. No, podría usarlos yo mismo. Sonreí, porque me di cuenta de que sin mis inventos, esta oficina se hundiría. Por muy firme que tuviera el culo Milaña, por muy apetitosos que fueran sus pechos, era incapaz de inventar nada, y no era la única. Yo era el cerebro de ingeniería de esta empresa. Y el jefe era muy consciente de ello. Nacho, tómatelo con calma. Cuando llegue la crisis, te volveré a contratar. Tienes casi el 30% de las acciones. De momento vivirás de los dividendos. El jefe daba vueltas a sus gafas entre las manos. Pero estoy dispuesto a vender las acciones, a valor de mercado. Estoy arriba. Ahora mismo. Nacho, no seas tonto, el jefe también se levantó. Levanté la mano, dando por terminada la conversación. La tarde de febrero parecía interminable. Dejando a un lado alguna revista glamurosa con fotos de colores brillantes, fumé en la oscuridad, acurrucada en un rincón del viejo sofá de cuero del taller de mi padre. Encendí la lámpara de pie. Su tenue luz hizo resaltar parte de la gastada moqueta del suelo, dejando el resto de la habitación en penumbra. Fuera de la amplia puerta de cristal que daba al pequeño balcón, el viento racheado aullaba y azotaba la nieve contra el cristal, y apenas podía distinguir el contorno de las casas vecinas. Aquí no cambié nada, solo colgué un reloj antiguo en la pared y puse en la estantería una maqueta de la máquina de guerra que comandaba. El reloj lo compré en un mercadillo, y la maqueta me la regalaron mis soldados cuando partí para la desmovilización. La soledad no me deprimía. La música sonaba suavemente en la habitación. Encendí la vieja radio de mi padre, que no soportaba tirar. Hacía casi un mes que me habían despedido. Intenté varias veces conseguir trabajo. Había plazas y se necesitaban ingenieros,
pero en cuanto se mencionaba mi nombre, las caras de los responsables de personal se volvían apagadas, escondían los ojos e intentaban deshacerse de mí lo antes posible. No había trabajo para mí en esta ciudad. Exhalé un cigarrillo. Mi mirada se posó en una botella vacía de coñac. Pensé que me tomaría otros 100 gramos. Y en ese momento sonó el timbre de la puerta. Me pregunto quién será. No espero a nadie. Después del divorcio, mis amigos desaparecieron de golpe. Mi círculo social se había reducido, o mejor dicho, se había quedado en nada. Accioné el interruptor de la luz, que iluminó el pasillo con una luz brillante. Giré el pomo de la cerradura y abrí la puerta. Una mujer vestida a gritos estaba de pie en el umbral, y detrás de ella asomaba un hombre sin pretensiones vestido con un abrigo marrón con forro de abrigo. Ambos personajes estaban cubiertos de pegajosa nieve de febrero. Se derretía lentamente sobre sus ropas, rezumando por el tejido, y las gotitas caían sobre el rellano, formando pequeños charcos. «Hola. ¿Podemos pasar?» El invitado inesperado habló desafiante. «¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué han venido?» Estas preguntas revoloteaban en mi cabeza. Pero no encontraba respuesta. Permanecí un rato en silencio, intentando no mirar al desconocido a la cara. Estaba claro que la pausa se alargaba. «¿Vamos a entrar o qué?», volvió a preguntar la mujer. «¿Qué es lo que quieres?», pregunté finalmente. «Se trata del piso. ¿Cuánto quieres por él?». La mujer sonrió con la punta de los labios y me miró expectante. «No voy a vender nada. Mucho menos un piso». Me encogí de hombros. «Alguien te ha engañado». «Qué raro». «¿Qué dices a eso?». Me entregó un periódico doblado por cuadruplicado. En la última página, en un anuncio aparte, había un anuncio de un piso de 2 habitaciones. Mi piso. Necesitamos urgentemente un lugar donde vivir, así que pensamos en venir a echar un vistazo. Sin llamar antes. Un hombre tomó la palabra. Esto es un malentendido. No voy a vender el piso. Di un portazo sin escuchar sus objeciones. Primero el trabajo, ahora el piso. Mi suegro no perdió tiempo y me sacó de la ciudad. Volví a la habitación, me serví media copa de coñac y me la bebí de un trago. Un calor me recorrió el cuerpo. Monté un caballete, fijé en él un bastidor de lienzo. Encendí la luz del techo, subí el volumen de la música y, con un ligero movimiento del pincel, apliqué el primer cerebro. Creé hasta la mañana. Se me acabó un frasco. Abrí otra y no pude parar. Finalmente, borracho y agotado, me desplomé en el sofá. Me desperté por la tarde. Ya estaba oscuro fuera de la ventana. Una chica con una guitarra me miraba desde la pared con lástima. Me dolía la cabeza. Pero decidí ver lo que había hecho. La luna brillaba, dejando una fina estela plateada en el camino rural. Un joven con un sombrero de payaso multicolor caminaba por él, cogido de la mano de una niña negra. Caminaban hacia la luna llena, disolviéndose poco a poco en su luz fantasmal. No se veían caras. Como se alejaban de mí, solo podía verles la espalda. Con cuidado, toqué el lienzo con los dedos. La pintura estaba casi seca. Cogí un pincel fino, lo mojé en pintura negra y escribí mis iniciales en mayúsculas en la esquina inferior izquierda, luego pensé un momento y puse la fecha en la parte inferior. Un día de principios de marzo, volvía de la tienda. No se me había acabado el dinero de la venta de acciones. Pero teniendo en cuenta que mi trabajo no iba bien, intentaba ahorrar dinero, así que compraba comida relativamente barata. Estaba a 2 pasos de mi casa cuando una anciana que caminaba hacia mí se detuvo de repente y me llamó por mi nombre. Nacho, hola. ¿No me reconoces? Sonrió y se arregló el flequillo que asomaba bajo el sombrero. Soy Marta,
el ama de llaves de los padres de Aurora. Me acordaba de esta mujer. La vi en casa de Aurora cuando nos conocimos. Hola. Contesté cortésmente. No sabía de qué hablar con ella. Y Aurora se va a casar. Marta soltó lo que creía que era la noticia más importante, decidiendo de algún modo que yo debía saberlo. Muy feliz por ella. Me encogí de hombros. Encontré a mi Maurice después de todo. No. Se casa con nuestro chico, el hijo del socio de Juan. Los ojos del ama de llaves brillaban de felicidad, como si fuera ella la que se fuera a casar. ¿Dónde pusieron a la niña? ¿O es que el novio quería tanto a Aurora que haría cualquier cosa? Sonreí. Incluso una hijastra negra. No, a Michelle se la llevaron hace 2 meses. Aurora escribió una cancelación del bebé. La voz de Marta se puso un poco triste. ¿Y papá? Que Dios te acompañe, Nacho, ¿quién lo va a encontrar? Marta está brillando de nuevo. Estoy tan feliz por Aurora. No puedo decir lo mismo. Pasé por alto a la pegajosa señora y me dirigí a casa sin despedirme. En cuanto abrí la puerta del piso, sonó el teléfono fijo. Nacho. Una voz de mujer me arrulló al oído. Es la policía llamando. Teniente Sawyer. ¿Cuándo puedo localizarte en casa? ¿Qué ha pasado?, pregunté perplejo. Al parecer, no había cometido ninguna infracción con la policía. Ha habido una denuncia contra ti. Tienes que desalojar el piso, se ha vendido y no quieres desalojarlo. Los compradores se están quejando. El teléfono sonó con pitidos cortos. Al día siguiente vino a verme toda una delegación. Una chica joven y descarada, una mujer policía y una pareja que ya conocía, que había estado una vez en mi casa. Señor Nacho. Su piso ha sido vendido y debe desalojarlo. El teniente mayor fue directo al grano. Esos clientes. Señalé con la cabeza a la dulce pareja. Puedes ver el papeleo. La mujer me entregó los documentos con expresión contrariada. El apellido de mi madre figuraba en la columna del vendedor. La situación empezó a aclararse más o menos. Y 2/3 son míos. La escritura se refiere a todo el piso. Eso es confuso. Además, la venta no es válida sin mi permiso. El vendedor tuvo que ofrecerme su parte a mí primero. Saqué copias de los documentos planos del armario y se las entregué a la policía. Ella los examinó y se encogió de hombros. Vaya al tribunal. Ahora debe desalojar el lugar. Tengo una orden. Vaya. Ella tiene sus órdenes. No voy a ninguna parte de mi casa. Estaba empezando a hervir. Te voy a pedir que te vayas. Has entrado en mi piso sin permiso, así que vete, por favor. Abrí la puerta principal. Por favor. Al parecer, mi aspecto era tan beligerante que los huéspedes no invitados pensaron que era mejor marcharse. Finalmente, el teniente dijo enfadado. Si no sales de aquí, te echarán a la fuerza. No dije nada y cerré la puerta de un portazo. Un día después recibí una citación para comparecer ante el tribunal. Intenté ponerme en contacto con mi madre para aclarar el asunto del piso. Pero hacía mucho tiempo que no se ponía en contacto conmigo. Y yo no tenía su nueva dirección ni su número de teléfono. ¿Y qué quería saber de ella? El juez no se lo pensó mucho. Era evidente. Mi madre no tenía derecho a vender todo el piso. Y menos sin consultarme. Un golpe de martillo y el trato era nulo. Al menos me salí con la mía. Pero me equivoqué, eso no fue todo. Un día después, me atacaron en nuestro arco. Volvía a casa, estaba oscureciendo. 3 figuras se acercaron a mí. Una tenía una cadena de bicicleta colgando de la palma de su mano.
Las otras dos parecían equipadas para la lucha. No esperé el ataque y, con una patada en la rótula, incapacité al primer atacante. Sus compañeros me atacaron por ambos lados. Me di la vuelta y eché a correr, siguiendo a mi oponente con el rabillo del ojo. Uno de ellos se lanzó un poco hacia adelante. Me di la vuelta bruscamente y le enganché. El cuerpo voló por encima de mi pierna y se estrelló contra el pavimento. El tercer perseguidor se detuvo y en su mano, a la luz de la linterna, brillaba la hoja de un cuchillo. Di un paso adelante. El bandido caído siseó de costado. No había tiempo. Conseguí interceptar la mano con el cuchillo y partirlo bruscamente hacia abajo. El hombre gritó. Sé que duele. Mi atacante se dobló de dolor y le di un rodillazo en la cara. Gruñó y cayó. Crique. Están matando. Gritó alguien cerca con voz maligna. Me subí el cuello y me metí en un callejón. Se acercaba el final de marzo. No había trabajo y el dinero se esfumaba poco a poco. Ahorré todo lo que pude. Incluso dejé de conducir el coche y lo guardé en el garaje. Más de una vez pensé en deshacerme del coche. Una vez volví a casa después de otro intento infructuoso de encontrar trabajo. Me llamó la atención una gran pancarta de colores que había al otro lado de la calle. La Galería de Arte organizaba una exposición y una subasta de jóvenes artistas a partir del 15 de abril. Hice una foto de la pancarta y decidí ir a la dirección. Efectivamente, la ciudad organizaba una exposición para la venta de cuadros de jóvenes artistas. Se aceptaban 3 obras por participante. No había que pagar entrada. Esta circunstancia me agradó especialmente. Aclaré las condiciones y me fui a casa a buscar los cuadros. Reuní 2 paisajes más o menos interesantes de mi padre y, pensando un poco, les añadí mi cuadro con un payaso. Era una porquería, por supuesto, pero pensé en divertir mi ego. Me quitaron los cuadros y me preguntaron quién era el autor. Le dije que tenía los cuadros por casualidad y que no conocía el nombre del autor. 2 de los cuadros de mi padre, le permití venderlos. Decidí conservar el mío. Puse demasiado de mi alma en ello. Sin escucharme, la recepcionista me dio un recibo por los cuadros y me invitó cortésmente a marcharme. La exposición duró un mes, y a mediados de mayo tuvo lugar la subasta. Al día siguiente recibí una llamada telefónica invitándome a un buffet en honor del final de la exposición. Le pregunté si mis cuadros se habían vendido. Pero se limitó a tararear vagamente y colgó. Un jersey Burdeos, un anillo español en el dedo para completar el look. Se afeitó, se echó un poco de colonia que le quedaba de una vida anterior y abrió las puertas de la sala de exposiciones a las 6 en punto de la tarde, sumergiéndose de cabeza en un mundo de glamour. Los diamantes brillaban y los dientes postizos relucían de blanco. Los trajes elegantes y las sonrisas falsas pasaban flotando. El público desfilaba lentamente alrededor del círculo, contemplando los cuadros colgados en las paredes, con el precio por el que se habían comprado las obras maestras escrito en el marco. No se mencionan los nombres de sus nuevos propietarios. Recorrí la sala de exposiciones una vez, luego otra. No vi ninguno de mis cuadros. ¿Por qué iba a sorprenderme? La mala suerte es la mala suerte. Bebí una copa de champán gratis y mi estómago burbujeó. Me abrí paso con cuidado entre la multitud y me dirigí a la salida. De repente, me llamó la atención un grupo de gente que miraba algo en medio de la sala. Empujé suavemente a un joven con una copa de champán en la mano y me quedé ligeramente sorprendida. En el centro de la sala, sobre un caballete rodeado por una cinta naranja, estaba mi cuadro. En la parte inferior del marco había un cartel con el título Camino nocturno a la luz de la luna. Me quedé mirando el lienzo de colores brillantes con asombro durante un rato. Nacho. Una voz de mujer murmuró suavemente detrás de mí. Me di la vuelta. Una guapa mujer rubia de edad balsámica me sonreía. Eleanor,
la dueña de la galería. ¿Podríamos hablar con usted? Me encogí de hombros. Podríamos hablar. Salimos por una puerta lateral y nos encontramos en un despacho acogedor, limpio y femenino. Nacho, hay mucho interés por tu cuadro. Querían comprarlo en una subasta y se llevaron una gran decepción al enterarse de que no estaba a la venta. Nuestra exposición fue visitada por el señor Mancini, un famoso coleccionista de arte moderno de Turín. Posee una gran galería privada y está muy interesado en conocerle. Me entregó una tarjeta de visita negra con relieve dorado y un colorido catálogo en papel satinado sobre la galería de Turín. Si decide reunirse con el señor Mancini, marque este número. Eleanor señaló con el dedo el número de teléfono móvil impreso en oro. Buena suerte, siempre es un placer verte. El galerista se levantó, indicando que la audiencia había terminado. Por la noche llamé al número indicado y mi vida cambió bruscamente. Hace tiempo que es axiomático que la demanda espontánea de un determinado artista es imprevisible y racional. Otra cosa es la demanda cuidadosamente planificada, creada artificialmente por un equipo de relaciones públicas con talento. El proceso no tiene nada que ver con los conceptos de genialidad y mediocridad, solo un espectáculo competentemente montado, que provoca una oleada salvaje de excitación. Un par de artículos por encargo en revistas de prestigio, preferiblemente de glamour. A continuación, un par de artículos en publicaciones serias de conocidos expertos en el mundo de la pintura. Y por último la subasta, en la que por enormes sumas de dinero la obra, todavía de un artista desconocido, pasa a manos del coleccionista que deseaba permanecer en el anonimato. Y ya está. Comienza el frenesí. Los cuadros se compran por enormes sumas de dinero, y cuanto más alto es el precio, más fuerte es la demanda. Lo más importante es no dejar que decaiga el interés del público. Algunos artículos más sobre la obra de un genio no reconocido. Incluso se puede regañar un poco. Calentar el interés sobre los contrastes. Cuando se logra el objetivo, y los bolsillos se vacían, y el dinero con un agradable susurro, fue a los bolsillos de los coleccionistas inteligentes en el próximo genio no reconocido. Y todo se repite. Hoy podría citar nombres de artistas famosos que han pasado por este proceso. Pero en este caso fui yo. Tras reunirme con el señor Mancini, mi cuadro se fue a Italia, y en mis bolsillos me embolsé una buena suma en dólares estadounidenses. A la salida, el italiano comadreja encargó unos cuantos cuadros más del mismo estilo, ni idea de lo que eran. Compré pinturas, bastidores de lienzo, pinceles y botes de spray. Y empecé a crear. En 15 días pinté 6 lienzos de estilo suelto. No me importaba que, sin una botella de vodka, fuera imposible dar sentido a estos cuadros. Así vi la realidad circundante y el maravilloso jardín. El señor Mancini estaba encantado. Como mis creaciones aún no tenían valor artístico, no fue difícil darlas a conocer en el extranjero. Un par de meses más tarde, mi cliente me trajo una colorida revista francesa con un artículo sobre un joven artista desconocido de España que prometía mucho. Como ilustración se colocaron fotorreproducciones de varios de mis cuadros, entre ellos Camino nocturno a la luz de la luna. Eleonora, la propietaria de la galería de arte, me reconoció por este cuadro. Se ofreció a organizar una exposición de mis obras. Sería estupendo, pero aún había que pintar las obras. Así que me puse manos a la obra. Para la inauguración de la exposición había casi 8 lienzos listos. Sugerí que se diluyeran con las obras de mi padre, en las que puse descaradamente mis iniciales, y la exposición estuvo lista. Sí, fue un éxito. Había cola en la taquilla. Vinieron entendidos en pintura de otras ciudades. Había incluso toda una delegación de la capital. La gente paseaba por la sala, miraba los lienzos y probablemente veía algo allí, aunque cada uno era diferente. La exposición se prorrogó 2 veces. El incógnito del artista fue de especial interés. ¿Quién es este pintor de talento?
Aparecieron artículos sobre la pepita de la provincia en revistas metropolitanas. El proceso de calentamiento artificial se puso en marcha. Tenía una considerable cantidad de dinero en mi cuenta. Convertí el piso de mi padre en un taller y me mudé fuera de la ciudad, a un prestigioso pueblo de casas de campo. Todo iba de maravilla. Hice un gran número de amigos y, lo que es más importante, amigas. Me consideraban un agente del autor, y de todas las maneras posibles buscaban acercarse a él a través de mí. Incluso mi exnovia entró en escena. Una tarde de verano sonó el timbre de mi puerta. Me limpié las manos manchadas de pintura y abrí la puerta. ¿Aurora? ¡Qué sorpresa! Me hice a un lado, dejando entrar en casa a la inesperada invitada. Aurora me perfumó con perfume y coñac. Estaba claro que le daba miedo ir sobria. Le di té y escuché un largo monólogo. Me dijo que todo este tiempo solo me había amado a mí, que la relación con el agrario africano había sido un error fatal. Que cuando se entregó a él en la mesa polvorienta, solo pensaba en mí y así sucesivamente. Me tomé un momento para apartar la vista del lienzo recién creado y miré a mi ex. Aurora se había vuelto aún más hermosa desde que habíamos roto. Todo es tan firme, tan apetitoso. Eso es lo que significa ascendencia africana, es broma. Solo que había una mirada de anhelo mortal en su rostro. No había tenido una mujer en mucho tiempo, y aquí estaba ella. ¿Por qué no? Especialmente antiguos parientes. Aurora y yo recordamos muchas cosas durante la noche. Por la mañana, agotada, estaba dormida. Recogí rápidamente y me fui al taller, pidiendo a seguridad que le quitara las llaves a mi ex cuando se fuera. Aquella noche no había cambiado nada en mi relación con Aurora, o más bien la falta de ella. Nos cruzamos por un momento y luego nos distanciamos. El tiempo pasaba. Seguía esperando a que disminuyera el interés por mis creaciones. Pero de momento todo iba por buen camino. Los cuadros de la exposición se vendieron como rábanos en primavera. Varios cuadros fueron comprados por el mayor banco de nuestra ciudad. Uno incluso colgó en el despacho del gobernador. Todo era maravilloso. La intriga con un artista desconocido no hizo sino avivar aún más el interés por sus obras. Un día, un malhumorado Mancini vino a verme. Varios de mis cuadros no habían pasado la aduana. El Ministerio de Cultura se había dado cuenta por fin de que el Tesoro Nacional estaba fluyendo hacia el extranjero y había añadido mis cuadros al registro de objetos de arte cuya exportación estaba prohibida. Pero el italiano encontró una salida. Si todo va según lo previsto, tengo que pasar una temporada en Europa y allí escribir cuadros. Acordamos que trabajaría en España, en una villa de la costa atlántica. Y me preparé para salir a la carretera. Vendí todos los cuadros de mi padre menos el retrato. No tenía mucho que hacer en casa. Mi madre estaba perdida con su amante en el campo. Había un problema que me quitaba el sueño. Pero estaba a punto de resolverlo. Durante todo este tiempo, no me agobié con relaciones duraderas con mujeres. La idea de que alguien intentara coartar mi libertad me incomodaba. Aurora había intentado muchas veces quedar conmigo, pero sin suerte. Nunca consiguió llegar a mí, o más bien a mi cuerpo y a mi dinero. Supe por conocidos comunes que había estado intentando encontrar a su hija todo este tiempo. Le remordía la conciencia. Pero fracasó. Michelle fue adoptada por buenas personas y su rastro se perdió. Desesperada, Aurora se cortó las venas. Se salvó, pero se negó en redondo a vivir, no le veía sentido. Eso es lo que le pasa a la gente, sobre todo a las mujeres que abandonan a su hijo. Para detener el proceso de autodestrucción, mis padres internaron a Aurora en una clínica de neurosis y la encerraron en un pabellón aislada del mundo, donde empezó a enloquecer. Por fin se resolvió el problema que me impedía vivir y llegó el día de la partida. Llegamos al aeropuerto media hora antes de embarcar en el avión. Facturamos rápidamente y nos dirigimos a la terminal.
Un joven imponente que llevaba a una niña negra en brazos sonreía amablemente a la gente que le rodeaba. Aurora miraba al techo sin ver. Ella no vivía, solo existía. Ya había olvidado cuándo y cómo había llegado hasta aquí. Toda su vida pasada había quedado tras la línea roja. No estaba loca. Simplemente no tenía sentido seguir viviendo sin el bebé. Eso es lo que pasa en la vida. De repente te das cuenta de que has destruido tu felicidad con tus propias manos, y lo peor es cuando te das cuenta de que no puedes recuperarla. Aurora soñaba con Michelle todas las noches. La imagen de su hija abandonada la seguía a todas partes. Un día se abrió la puerta y entró en la sala un hombre afable de pelo gris. Aurora, este es el señor Mancini. Tiene una carta para usted, dijo la enfermera con una voz nauseabundamente dulce. El hombre sonrió y tendió un grueso sobre a la mujer. Léelo, te espero fuera. Con un ligero acento dijo, y se levantó, ajustándose la bata que se le había caído de los hombros. Aurora arrancó una esquina. Dentro del sobre había una tarjeta de plástico, un billete de avión a Córdoba y una fotografía. Cogió la fotografía con la mano. En la fotografía, un joven la miraba con una niña negra en brazos. Sonreían alegremente, y a Aurora le pareció que sus ojos penetraban en su alma. En el reverso estaba escrito, «Mamá, ven pronto». Os preguntaréis, ¿qué tiene esto que ver con el retrato y el anillo del Jalifa? No lo sé, tal vez no. Tal vez sí, tal vez sí. Podría ser cualquier cosa.